La palabra que llega a tiempo, que viene desde el cielo, está aquí en Consulta Pastoral. Comienza tu programa Consulta Pastoral. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Consulta Pastoral. Y tengo conmigo al pastor de nuestra iglesia en San Miguel, El Salvador. Me refiero al abogado Víctor López, abogado y pastor, pero también es un juez, un importante juez en el pueblo salvadoreño, una persona muy importante con la que vamos a compartir este día. Buenos días, hermano pastor, ¿cómo está usted? Buenos días, pastor, apóstol, es un gusto estar en este canal, saludar a la audiencia y a los televidentes, por supuesto, y dar gracias a Dios por esta oportunidad que me da de estar compartir con usted y con todo este pueblo lindo. Qué bueno. Cuénteme, su profesión es abogado. Abogado, sí. Pero es un juez. Sí, ejerzo en mi país como juez de paz. Juez de paz. Sí. Buenísimo. Tiene una importante trayectoria en el país de El Salvador. Desde 1998 estamos trabajando en el ámbito jurisdiccional. Qué bueno. Hoy estaremos con un tema súper. Hace un par de meses comencé estudiando la Biblia a leer un pasaje bíblico que me llamó la atención y ha estado como martillando en mi corazón y no quería compartirlo porque hay cosas jurídicas que el pastor no entiende, y nada mejor que tener un abogado cristiano, un pastor que conoce la justicia, la ley. Vamos a compartir hoy pasaje de Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Y vean ustedes que Dios planificó todo perfecto para vivir en sociedad, para vivir bien y para tener una excelente justicia. Dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia, y como que remata otra vez, dice: la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿No cree fabuloso que Dios haya establecido un orden hasta en la estructura de la justicia de una nación? Es maravilloso. De inmediato nos vamos a la ley, desde luego lo que usted está leyendo, pastor, la ley de Moisés, así conocida, la Torá, la cual indiscutiblemente es el fundamento para la creación de las constituciones de la tierra de todo el mundo. Esto en el ámbito secular no lo concibe como tal muchas veces el abogado, el juez, pero ciertamente ahí tenemos nosotros los principios fundamentales del derecho de carácter universal. En esta declaración vemos aspectos importantísimos que hoy por hoy, de acuerdo al estudio de la ciencia, al avance de la ciencia jurídica, se estima de que se ha llegado a entender de que algunos principios hacen falta en algunas naciones, o que están teóricamente, pero que en la práctica adolecen de ese cumplimiento. Y es por ello que estamos viviendo en los últimos tiempos la crisis social y jurídica de las naciones, y nuestros pueblos, nuestras sociedades no son la excepción. Un ambiente social convulsivo, de violencia tremenda, en el cual nosotros como hombres de Dios y como iglesia misma, la iglesia cristiana, tenemos un gran reto, un gran desafío,
Decir, entender esto es importante, pero más que entenderlo es trabajar, luchar para que Dios extienda su mano de misericordia y haga entender a los que se han enceguecido, como dice la palabra, para que viendo hagan lo que es justo. Y ahí el término de justicia. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus. Explíqueme un poquito eso. Si entendemos en Israel lo que pasaba, ¿verdad? Las 12 tribus con la ley pues se establecieron a través de la ley, la legislación que Dios les había dado, para que cumpliéndola al pie de la letra, si se quiere ver así, tuvieran el éxito. No solamente el éxito material, sino básicamente el éxito espiritual. Porque una nación puede ser muy exitosa económicamente, pero tener desórdenes sociales, vivir una inmoralidad de lo que estamos viviendo, una violencia desmedida que no se entiende. Entonces, como el hombre en sociedad también debe ser regulada su conducta, por esa razón se crean leyes. Y es que las sociedades no es que crearon una estructura jurídica porque el hombre es tan capaz por sí solo, sino porque de Israel, aún en el desierto, Dios sabía, y lo sabe Dios, que era necesario tener una ley, la cual le regulara toda su actuación, desde lo material hasta lo moral, espiritual. Es por esa razón que Dios dice a Israel en ese momento, en cada ciudad tendrá jueces y oficiales. La palabra oficial ahí, como la vemos en diferentes versiones, hace referencia a funcionarios de Estado hoy día, o se refiere a oficiales de alto rango en la escala militar, que también en los tribunales militares pues ellos juzgan aquellos hechos o actos de indisciplina o de delitos que se cometen en el ejercicio de la función militar. Funcionarios de alto nivel. De alto nivel. Sí, ministros, por ejemplo. Qué importante que no fue el hombre que estableció las normas de justicia, que ya Dios había establecido, y hubo en aquellos tiempos jueces que Dios estableció. Los reyes eran jueces que podían juzgar los problemas que existían en la vida de Israel. Pero aquí viene el punto para mí clave de lo que vamos a compartir hoy: los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Estableció Dios la justicia, desde que dice justicia, es porque habrá justos juicios. Así es. ¿Y por qué tanta corrupción? ¿Por qué tanta justicia ciega en nuestro mundo? Que el malhechor está afuera disfrutando del ambiente y el justo está en la cárcel. Es porque los grandes que están atrás de toda una maquinaria de corrupción están libres como grandes señores, y los pobres o los pequeños son los que pagan los patos, como dice alguien, o el vulgo. Sí. ¿Qué tragedia en el mundo? No solamente es Honduras, se ve en El Salvador, Sí, claro. claro. Se oye de la justicia de nuestras naciones latinoamericanos y aún del mundo entero, como una justicia injusta. Sí. Compártanos. Bueno, se conoce y se sabe en la administración de justicia moderna, dicho así, de principios universales en la administración de justicia. Estos principios son entre ellos la independencia de los jueces. Ese es un principio importante porque los jueces deben de ser independientes en sus funciones, es decir, que tienen que estar nomás sometidos a la constitución de su nación para ejercer su cargo, su función. Cuando un juez no es independiente, entra en lo que dice la palabra que usted acaba de leernos. No hay justo juicio, porque el no ser independiente implica de que hay injerencias de otros órganos del Estado, en el caso nuestro, ¿verdad?, que somos sociedades o estados establecidos por la forma tripartita, el órgano judicial, legislativo y el ejecutivo. En este caso, cuando hay intereses personales para que se juzgue
no con imparcialidad, sino con parcialidad, entramos a otro principio. Las influencias. Las influencias de poderes, pero no solo de poderes, sino influencias particulares de otra índole. En las influencias de poderes encontramos que lo que hace que se influya en los procesos para que no sean justos son los intereses económicos, generalmente. Por ejemplo, las sociedades, toda sociedad dependerá de su modo de producción, qué produce y su relación social de producción. Cuando hay un conflicto entre relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas, se generan los caos sociales o los conflictos sociales. Ahora, pero ¿cuál es en sí el efecto, el resultado de la crisis entre relaciones sociales y fuerzas productivas? Bueno, lo que se conoce como la distribución de riqueza, que genera un descontento social. Y cuando hay descontentos sociales, las masas, los afectados, buscan las formas de sobrevivir, aún violentando un sistema normativo que rige una nación, y nos damos cuenta en ese caso que los que gobiernan, ya sea el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial o el Legislativo, dicho sea de paso, son responsables, directa o indirectamente, porque de cómo se gobierne no es un asunto solamente del Ejecutivo, sino de los tres órganos. Tienen que saber gobernar con apego a la Constitución y no crear mecanismos que corrijan la situación momentáneamente, coyunturalmente, porque las sociedades nuestras están en un vicio, sociológicamente hablando, de que generalmente tratan de corregir. Se conoce esto en sociología como teoría del remiendo, donde solo se le pone la pieza a lo que se ha roto y tal vez lo que se está poniendo como parche no sirve, es algo momentáneo, de repente al momento se rompe. Y lo que Jesús dice, no pondrás parcho nuevo en vestido viejo. Exacto. Y eso es lo que se está dando en términos, en el carácter de justicia que nuestras sociedades están viviendo. En lo económico no es la excepción también, porque la crisis, hay un estudio último que se ha hecho, ¿verdad? Al considerar que un sistema normativo de una sociedad o el sistema judicial visto así corresponde a un sistema económico. Y los sistemas económicos determinan, de alguna manera inciden, lo que estamos hablando de independencia, en el tipo de justicia que se está administrando o administrando, mejor dicho, en una sociedad, por los grupos de poder. Y es por esa razón que vemos, por ejemplo, gente poderosa con tremendas atrocidades, cometiendo grandes delitos, pero de repente están fuera, están libres. Los intocables. Sí, y vemos los pies descalzos, ¿verdad? Por cosas, tal vez no que no sean significantes, pero de menos relevancia, que los que tienen el control el económico de una sociedad, los famosos grupos de poder y poder político también. Y que están metidos en toda América Latina. Exacto, que manejan todo el asunto, pero esto sí se les hace justicia, entre comillas, porque por unos dólares más o por un dinero más o por una cantidad se vende la justicia. Y esos son los grandes conflictos que no solo vive América Latina. Hay 4 principios fundamentales, yo diría columnas, en la justicia de una nación. Sí, los 4 principios que mencionábamos. Hablemos entonces de esos principios. De esos principios. Vaya, decía, la independencia, que tiene que ver con lo que ya hablamos, donde no puede haber injerencia de ninguna persona, ninguna institución en las decisiones del juez. Es interesante. Ok, ese es un principio clave en la justicia de una nación. Sí, así es. Pero ¿por qué los jueces y por qué funcionarios llegan a corromperse tanto y a permitir la influencia política en decisiones que les competen a ellos, volviéndose una justicia injusta y cruel? Porque los presidios están llenos de gente inocente también. Sí, así es. Bueno, por lo que ya estábamos estableciendo, pastor, que el asunto de fondo es económico, el interés económico. Hay 2 elementos importantes en esto: el poder económico y el poder político. Cuando se controla lo político y económico, se controla todo. Entonces, no importa sobre quién hay que pasar, se aplican doctrinas maquiavélicas en estos casos. Se cometen atrocidades. El fin justifica los medios. No importa sobre quién tenga que pasar, no importa ver miseria en una sociedad, si lo que yo busco es mi bien propio, mi bien personal, mi beneficio propio. Wow. Entonces el poder, el ser importante y sentirme que soy el que maneja y controla todo
y que lo que yo digo eso se hace, que tengo injerencias en cualquier estructura y no solo local, sino a veces internacionalmente. Esos son los dos elementos que hacen y coadyuvadamente a esto, la inmoralidad. Si lo vemos así, la falta de ética. Tiene que ver a veces con algunos resabios culturales de los pueblos, la forma en que se nos educó. En una familia con principios divinos, donde el temor de Jehová es el principio que gobierna una familia, Sí, sí. jamás, por muchas ofertas que tenga un funcionario del Estado, un juez, por mucho que sea tentado a pecar en esa manera, si lo vemos nosotros, los gente de Dios que sabemos esto, nunca, difícilmente caerá, porque Dios estará ahí, el Espíritu de Dios que nos convence de pecado, ¿verdad? Antes de llegar a ello, estará sonando la alarma para decirle a un funcionario, no lo hagas, porque podrás estar bien ante los hombres, pero no ante los ojos de Dios. Tremendo. Así es que el principio número 1, independencia. Sí. El número 2. El número 2 podemos considerar la transparencia. Si hay independencia y transparencia, ¿qué es la transparencia? Que nuestros actos no tengan ningún impedimento para poder ser vistos, estudiados o analizados por cualquier persona. Una persona. Exacto. Que haya integridad en el ejercicio de la función. Y para ello se requiere de que, primero, el juez o funcionario en este caso debe ser capaz. Y cuando hablo de capaz no solo me refiero a que conozca su función, en el término justicia, en el caso del juez o el funcionario en cualquier estructura del Estado, sino también que conozca de principios morales y éticos, porque uno de los esfuerzos últimos a nivel universal, diríamos así, para las sociedades del mundo, para los jueces, es la ética judicial, que se está trabajando bastante. Es más, en sociedades nuestras como El Salvador, por ejemplo, se está trabajando, se está haciendo esfuerzos para crear un código de ética, porque el gran defecto que se da en nuestras sociedades es que muchos nombramientos de jueces no se dan por capacidad o por ética, sino por la influencia política. Si eso es letal para una nación. Si tiene quien lo acompañe políticamente, se puede ser muy capaz. Si es de cuna humilde y muy capaz, eso no vale. Interesa más que el que va a asumir un rol corresponda a los intereses del sistema. De esa manera se lleva de encuentro a la sociedad, es decir, es un atropello a la sociedad. Todo está bien mientras los políticos estén afuera. Sí, el día que ellos meten las manos, lo ensucian todo. Así es. Eso porque está demostrado. Está viciado el sistema. Bueno, aunque, perdón, apóstol, aunque hay que decir algo. Muchos dicen que no hay político bueno. Mas yo quiero decir que hay mucho político honesto, bueno. Hay gente que entra a la política por la misma situación de necesidad que tienen las naciones, en ver tanta crisis, tanto caos, tanta maldad, tanta injusticia, pues. Muchos se meten arriesgándolo todo, ¿verdad? Porque son cuestionados. A veces se dice, los políticos, con uno que comete un error, se cree que todos son así. Mire, qué lindo es que un juez tenga independencia, pero que tenga carácter. Exacto. Que mejor prefiera que lo saquen y le digan, mira, te vamos a mover, pero nunca tuerza el derecho. Sí, así es. Y qué bonito es la independencia, porque esa independencia, como usted dice, trae una profunda transparencia en los actos de un juez. Así es. Que no se deja contaminar por la influencia de uno o del otro. Sí. Entonces hablamos de independencia y transparencia. Transparencia. Sí. Y número 3. La imparcialidad. Esto se refiere en el ejercicio ya de contenido. ¿A qué se refiere esto? Que hay un principio de igualdad en las constituciones. Este principio de igualdad establece que los hombres son iguales ante la ley, todas las personas son iguales ante la ley, las personas. Y que en la aplicación misma, en el trámite del proceso, en el caso de los procesos penales, las partes técnicas aún tienen igualdad de derechos para debatir. Y que no, en el caso a la hora de resolver el conflicto o el asunto, de dirimir la situación jurídica, el juez también, en este caso, tiene que ser cuidadoso de no parcializar su resolución. Es decir, de no dictar sentencia, por ejemplo, favoreciendo a uno y afectando a otro sin que sea lo correcto. Ok, aquí,
Por eso usted decía que el Pentateuco es la base de la base. justicia. Así es. Porque dice, no tuerzas el derecho. Explíquenos para que podamos profundizar más en imparcialidad. Bueno, no tuerzas el derecho. Sí, el punto de no torcer el derecho es que yo conozco los hechos sobre los que estoy juzgando, pero sabiendo aún que es inocente, hay un interés sobre el inocente para que éste se le condene como tal, como si fuese culpable. En ese caso no se está actuando con rectitud, con transparencia, se está torciendo el derecho. Esto no solo en términos penales, puede verse en términos, por ejemplo, civiles, en el caso del tema de herencias. Cuando la herencia, por ejemplo, no se dejó el testamento a los hijos, y cuando el juez, por ejemplo, por alguna razón incide sobre las decisiones de alguno de los hijos para tomar más de lo que le corresponde, por ejemplo. Tiene un alcance más allá de lo penal, porque generalmente por la crisis social que se vive se cree que los jueces más en términos penales son injustos, no son transparentes, no, sino en otras áreas, en términos civiles podemos ver también eso de torcer el derecho, es favorecer a alguien sin que lo merezca. Ahí va sobre el tercer principio, la imparcialidad. La imparcialidad. Ya no es parcial, es decir, se está actuando parcialmente, es decir, favoreciendo a alguien, desviando a los intereses de alguien y no siendo justo. Qué interesante. Y dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas. Qué interesante. Eso se refiere a la estructura social, a una estructura, a la estratificación social nuestra, a lo que decía en principio. ¿Cómo con qué ojos de justicia? Si soy ciego para ver al descalzo, o estoy viendo con buenos ojos al bien vestido, bien calzado. En otras palabras, yo no puedo por niveles sociales o por cultura, por ejemplo, si es a un indígena que voy a procesar, como es un indígena, es un marginado, es poco importante para la sociedad, a este sí le voy a aplicar todo el peso. Que caiga este. Sí, sin que sea justo, porque el objetivo de un proceso es conocer la verdad, llegar a la verdad. Y conocer la verdad, Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esa es la diferencia de muchos que no conocen la verdad, ¿verdad? Cuando no se conoce la verdad, se juzga torcidamente, es decir, se tuerce el derecho. Cuando no se conoce la verdad, se puede juzgar como culpable al inocente, y eso es torcer el derecho. ¿Para qué se necesita entonces? El juez tiene que tener una visión amplia, grande, profunda sobre los hechos que se le están presentando para no caer en esto. Pues en todo caso, podría decirse un buen juez, pero ¿qué piensa Dios cuando no es justo? Ante los ojos de Dios, un juez está presente. Exacto. Y si él hace justicia, será bendecido por Dios. Amén, así es. Pero si es injusto, Dios tendrá que tomar medidas bien serias. Así es. Porque nadie se evade la justicia divina. Y un juez injusto, pues será tratado por Dios seriamente. Yo pasé una injusticia terrible. Hasta me iban a procesar. Y eso fue hace poco, unos 2 años atrás. Hasta iba a ser procesado y una mujer le dijo a su hija, que era una jueza, le dije, ¿cómo ese hombre puede estar tan tranquilamente en un canal de televisión con todo el problema que tiene encima? Era un asunto de tierra, del ministerio. Y es que el que no debe no la teme. Así es. El asunto es que un juez me mandó a pedir 200,000 empiras para ayudarme. Y le digo, no, yo soy inocente y no voy a pagar soborno a ningún hijo del mal. Es una tragedia eso. Una justicia injusta. ¿Por qué la balanza? Háblenos un poquito. Por el equilibrio, porque como cuando tenemos una situación enfrente, tenemos que dirimir el asunto estableciendo los pesos y los contrapesos, si lo vemos así. Es decir, saber que se está actuando, como decía, utilizando el término, en base a una verdad,
que tenemos. Y la verdad tiene que ser objetiva. Y cuando hablo de verdad objetiva, me refiero a las pruebas. Un juez no puede condenar, dictar sentencia si no se remite a las pruebas. La prueba es el elemento determinantísimo para que el juez decida sobre un asunto. Pero algunas veces aún vemos en procesos en los cuales la prueba que se incorpora es ilícita, no debe ser. A veces no es la prueba idónea, la prueba que corresponde con la cual se va a fundamentar un fallo. Pero un juez tiene que conocer la profundidad de un caso. Exactamente. Y no ser superficial. Exactamente. Para no ser injusto, exactamente, imparcial. así es. Por ejemplo, Nicodemo dijo a sus contemporáneos, juzga nuestra ley a un hombre si primero no le conoce. Exactamente. Es interesante. Ignorancia. Ahora, ¿por qué los presidios? Estoy hablando de los presidios porque yo conozco de casos de gente inocente que está en un presidio. Y pasa 1, pasa 2, pasa 3 años y sale como que nada. Que esa persona debería juzgar y debería meterle un proceso a un gobierno que ha sido injusto, a una justicia que ha sido imparcial. ¿Por qué en los presidios hay gente inocente? Y esa es una cosa. Y lo voy a hacer 2 en 1. ¿Y por qué una persona que llega al presidio pasa hasta 1 año, 2 años y 3 años y no es juzgado? Y después llega a ser juzgado y le dan 5 años de condena, ya no son 5, ya son 8. Una justicia tardía que no se convierte en justicia. Háblenos de esos 2 puntos. Bueno, en primer lugar, el primer punto es por un estigma que hay social. Por ejemplo, sabemos de nuestras sociedades que el fenómeno, el flagelo de la crisis que vivimos con jóvenes en pandillas. Muchas veces el muchacho, pues, motivado por alguna razón momentánea, se manchó, se tatuó o le gustó compartir o es amigo de alguien que anda en este tipo de organizaciones juveniles o agrupaciones juveniles y se le señala, se le estigmatiza. Entonces, indistintamente de es o no es, cuando llegan lo detienen porque aparenta ser y se le lleva, se le remite y se le mete a la cárcel sin saber si solamente era conocido, amigo o parecía ser, porque muchos muchachos con el modernismo se visten, en algún tiempo se vestían de algún modo, y ya por la vestidura o por el tatuaje, los tomaban y los metían a la cárcel. Entonces, como estos son malos, generalizando, ¿verdad? Como estos hacen daño a la sociedad, hay que meterlos a la cárcel, sin importar si son o no son. El estigma social ha sido un elemento psicológico dentro del componente de administración de justicia que ha afectado y ha dañado a la sociedad por el mal manejo de los jueces en cuanto a decidir sobre si son o no responsables los muchachos. Es una responsabilidad tremenda la del juez. Tremendo. Y luego lo otro, la segunda pregunta es porque el sistema de justicia a veces se vuelve inoperante por lo que decimos. Porque hay jueces, por ejemplo, en algún lugar que no llegan a sus despachos, que están en sus despachos, están en otras actividades, o se dedican a actividades quizás un poco mezquinas en el ejercicio de sus funciones, los procesos no son atendidos a tiempo, los términos procesales no se cumplen. Es decir, si le da allá en materia civil, en el derecho civil, la caducidad de instancia fue un tema que se debatió porque habían procesos civiles, por ejemplo, que pasaban hasta 10, 15 años sin que se removieran, sin que se dictara resoluciones. Sentencia. Sí, entonces, por ejemplo, casos como el de una herencia. Se pasaba ahí y pasaba la gente esperando que se le resolviera su situación. Entonces, con el nuevo código, con la nueva legislación, son 6 meses que tiene, en este caso, el abogado para poder activar la instancia, es decir, poder pedirle al juez y el juez tiene, después de ese tiempo, que dictar una resolución, porque los términos y plazos deben de ser cumplidos. Si no se cumplen, se cae en lo que se conoce como mora judicial. Y hay un montón de gente en los centros penitenciarios que ya a tiempo se les cumplió su periodo de estar ahí para que se les resuelva su situación jurídica y no se les resuelve porque otras veces es por el personal. Se tiene con la modernización del sistema judicial,
hay gente que ya se desfasó, que no está actualizada, que no se está capacitando. Entonces, en algunas sociedades como la nuestra, lo que se ha hecho es que algunos empleados del sistema judicial, de los tribunales, se les dijo que estudiaran derecho. Es decir, en un 60% los empleados de un tribunal en El Salvador, por ejemplo, son abogados. No solo son empleados que aprendieron la práctica, sino que son abogados. Usted ve hasta ordenanzas que son abogados. La gente que hace la limpieza, abogados, porque tienen la oportunidad de ascenso ahí mismo. Además de la oportunidad de ascender en sus funciones como empleados, también ellos tienen una oportunidad de ser jueces aún, con la experiencia que han conocido. Empezaron ordenando los expedientes, archivándolos, limpiando, y terminaron en un despacho, dirimiendo un conflicto judicial y administrando justicia. Yo creo que ese es un elemento importante a valorar. Entonces, cuando se cae en la falta de capacitación y la gente, los empleados, el personal se desfasa, porque hay que decir algo, la administración de justicia no es un asunto solamente del juez, sino de todos los que trabajan, desde el que prepara el café y se lo da al juez, hasta todos los que son equipo, es un equipo de trabajo, y de la capacidad y la integridad y de la unidad que haya en el equipo dependerá la efectividad con la que se trabaje. Y las capacitaciones permanentes que a todo nivel, en el caso de El Salvador, está dando la Corte a diario, a todos los empleados y jueces, capacitándolos permanentemente para que estén en consonancia con una realidad y para que no tengan miedo, por el contrario, que sean valientes. Realizar la justicia, hacerla más dinámica, más accesible. Accesible, sí. La accesibilidad de la justicia. Porque es triste ver una persona que tiene 3 años y no se le ha dictado sentencia. Sí. Esos 3 años son 3 años perdidos en una cárcel. Entonces la justicia se vuelve injusticia. Otro elemento, pastor, que también en cuanto a esto es que en algunos casos la saturación de procesos impide al juzgador darle el trámite a todos, como siempre hay un registro de entrada a los expedientes. Entonces, cuando hay saturación, cuando hay tanto caso, entre más conflicto, más violencia, más proceso en materia penal, por ejemplo, a veces se requiere de otro juez. Se ha dado la situación de que en algunos lugares, en algunas ciudades de Centroamérica, ha habido necesidad de poner otro juez en la ciudad porque se ha dado un ambrote terrible de delincuencia en el cual hay tanto caso que no se puede atender. Pero no siempre es por el hecho de que haya tanto volumen de trabajo. Algunas veces dije es porque hay otro componente en esto, o es ineficiente, la deficiencia en las funciones, o la incapacidad, que son dos temas diferentes, porque alguien puede ser teóricamente muy capaz, pero en la práctica no funciona por otros motivos, ya sean motivos propios o motivos que vienen del exterior. Pero si fuese, vaya, muchos casos, la justicia debería establecer otro juez para que sea justicia. Sí, a la administración de justicia muchas veces no le conviene invertir tanto, ¿verdad? Dinero, porque un empleo, hay que considerar cuánto invierte el Estado. También, pero el tema, si lo comparamos con las cárceles, que es un tema que usted tocó, ¿cuánto le vale a un gobierno, a un mandatario de una nación, cada imputado, cada procesado, no digamos cada procesado, cada uno que está ahí? Bueno, estoy hablando de los que aún no se le ha resuelto su situación jurídica, porque quienes están esperando ahí están detenidos, están en prisión y esperando que se resuelva su situación. Los que ya fueron condenados para, qué sé yo, 30, 50, 75 años, etcétera, esos ya saben que ahí, salvo medidas en el proceso que puedan darle su reinserción, en los casos los que están de la fase de confianza, que se les da oportunidades para que se puedan reinsertar en la sociedad y son regenerados, ¿verdad? Ya se regeneraron, sí. Porque la iglesia evangélica juega un papel bien importante en este asunto, en los presidios. Proceso de transformación. La transformación real, porque lo que hacen los presidios es volver más agresivo y a veces activan más el deseo de venganza o de delinquir más a los muchachos que están ahí. Cuando salen de ahí salen más potenciados. Tiene un proceso de restauración y de renovación, no solo es encarcelar a una persona, sino contribuir a su restauración. Y en eso la iglesia evangélica, yo sé que en Honduras se hace allá en El Salvador muchísimo, hay jueces, es más, pertenecemos a un capítulo en un hotel de la ciudad donde los sábados tenemos desayunos
se llama Abogados Cristianos el capítulo. Ahí yo tengo el privilegio de compartir la palabra cada mañana. Y ahí vemos jueces de todo, hay abogados independientes, hay procuradores, hay fiscales que se reúnen con nosotros, aún estudiantes de avanzado en las universidades llegan a oír la palabra, porque lo que hacemos es, en este caso, Dios me permitió llegar hace 5 años a ese capítulo para orientar el proceso, porque ellos empezaron teniendo una reunión como de testimonios, que le oraban a Dios, que le creían a Dios, Dios les hacía milagros. Cuando yo llegué con la palabra a tocar puntos esenciales para que el perfil del juez sea más efectivo, no solo por lo que conoce en las capacitaciones que el sistema judicial y la Escuela de Capacitación Judicial está dando, sino que conozcan más de fondo la realidad como la Biblia lo establece. Y eso ha ayudado mucho. Por ejemplo, los jueces de vigilancia penitenciaria allá en nuestro país, ellos van 2 veces por semana y hacen cultos adentro de los centros penales. Se les permite hacer cultos, hay mucha gente que ha aceptado, hay mucha gente predicando de los reclusos, de los internos, predicando en los centros penales, y eso ha dado realmente un cierto respiro. No toda la gente que oye la palabra, estando en situaciones así, recibe. Hay algunos que son reos de ruina. Exacto. Porque sus decisiones son de continuo el mal. Así es. Pero otros sí. Sí, se regeneran. Entonces, decimos en esta hora que hay una necesidad de renovación en la justicia para que sea más efectiva. Si no se renueva, la gente se queda obsoleta. Así es. Y hasta puede convertirse en injusticia. Hasta nosotros los pastores. Todo, por eso fuimos a un retiro esta semana. Maravilloso. La renovación profunda que trae Dios. Hablemos entonces de la independencia, de la transparencia, de los principios de la justicia, de la imparcialidad. Sí, es lo que estábamos hablando. Estamos concluyendo con el tema de imparcialidad. Sí, entonces decíamos que la imparcialidad el otro elemento es importante ver lo ético y lo moral. Porque hay funcionario judicial que puede ser muy capaz técnicamente, pero muy inmoral. Hay jueces muy capaces, pero a la hora de las horas se pervierten. O sea, no es que se pervierten, sino que su alma, su corazón está pervertido. De continuo, como decía usted, apóstol, al mal está orientado. En ese caso, o puede hacer lo otro, de gente con mucha moral, de gente con principios éticos, pero técnicamente no aptos. Pero volvemos a lo que antes dijimos, cómo llegaron a sus cargos. ¿Cómo llegó a ser ministro? ¿Quién lo colocó allí? Sí, porque esto no solo tiene que ver con los jueces, sino con otras funciones en la estructura del Estado. Los ministros de Agricultura, Educación, cualquiera que sea su campo, tiene que ver esto. Por eso es un poder en el Estado. Exacto. Para que no haya influencia. Exacto, que sea totalmente independiente, por lo que empezamos. Pero si hay inmoralidad y hay impiedad en una persona, sus juicios no van a ser justos. No van a ser justos. Así es. Entonces, ahí la balanza se inclina. Y entonces lo ético, ¿por qué lo ético? Porque no es ético, por ejemplo, accesar a un cargo público, a un empleo, a lo que sea, lo que en nuestra sociedad se da. El caso de la mujer, que muchas veces, aún en la empresa privada, esto no solo en cuestiones de la función pública, que tiene que vender su cuerpo o entregarse al jefe, porque esa es la modalidad. Sí, el estilo de ampliación o de oportunidades de trabajo en nuestras sociedades en crisis. La mujer entonces tiene que tener amoríos o vender su sexo, ¿verdad? ¿Has visto así? Pues si quiere una posición. Y se han dado casos en algunas sociedades del mundo de mujeres que han llegado muy alto. Qué triste. En la estructura judicial, ¿verdad? Ocupando posiciones buenas a través de ese tipo de estilo de vida y de ese manejo inmoral, hablando de inmoralidad, y poco ético, ¿verdad? Entonces, ahí se rompe toda idea de lo que dice, de lo que el Señor en su palabra le está diciendo al pueblo, a su pueblo, a Israel. Prácticamente habrá justicia cuando un hombre es temeroso de Dios, apartado del mal y quiere hacer lo recto ante los ojos de Dios. Pero si es inmoral, se vende fácilmente. Sí. Y la cuarta columna. El otro aspecto, el otro fundamento se refiere a la pronta y cumplida justicia.
Casi que de lo esto que viene, hablamos, esto sí. viene a casi una especie de resumen, es un resumen, conclusión de los otros principios anteriores. Porque para que el juicio sea justo, las constituciones nuestras hablan de principios como el de legalidad, el del principio de inocencia, de gratuidad de la justicia. La justicia es gratuita, el Estado se la brinda al ciudadano. Es un deber del Estado velar por el individuo. Por la seguridad del individuo. Porque, por ejemplo, en la Constitución nuestra, el Estado dice que la persona humana es reconocida como el principio y fin de la actividad del Estado. Eso dice el artículo 1. Principio y fin de toda la actividad del Estado, la persona humana, indistintamente de cuál sea su color de la piel, su estatura, su forma, dónde vive, su posición social, su nivel económico, indistintamente. Entonces, a partir de ahí vemos que estos principios como el de legalidad, si no se tiene la Constitución como fundamento y las demás leyes para hacer juicio, estaríamos ante una situación caótica de justicia, torcida, como lo dice el texto que usted leía, y enceguecida, porque enceguecen los ojos, eso dice la palabra. Sí, ya veremos eso. Entonces la justicia debe ser pronta. Pronta. Y la prontitud tiene que ver en la tramitación misma, en los trámites, en el procedimiento mismo. La agilidad, volvemos al tema de los tiempos, si hay un tiempo para presentar pruebas. Pero hay casos, por ejemplo, también que desde la justicia, usted hablaba del equipo. Sí. Y me gusta ese término y esa posición, porque una secretaria del juez le puede decir, mira, atrasa, hacia atrás el documento aquel, ¿verdad? Para que esto se vaya atrasando. Y una secretaria puede complicar los procesos. Claro que sí. Bueno, no solo una secretaria, un notificador, un citador puede complicarlo. Porque cuando, por ejemplo, a la contraparte no se le notifica a tiempo, por ejemplo, llega y dice no se encontró. ¿Cuántas veces llega no lo encontré? Y le dejé, por ejemplo, le notifiqué, le dejé la cita o le dejé la notificación con el vecino, qué sé yo, por decir algo. Entonces, o simplemente no se va. Y ahí dependerá de los controles que tenga en las evaluaciones y la Contraloría que tenga el sistema judicial en cada país. Le voy a contar algo terrible que me pasó a mí y lo que es la maldad, ¿verdad?, en la justicia, porque se habla de toda esa suciedad que se da. Yo viví el caso de un terreno de la iglesia y me llevaron injustamente, porque yo soy un hombre serio, ha habido pureza en mi corazón, como yo no nací para hacer daño, sino bien. Pero alguien enredó maliciosamente las cosas, con maldad y alevosía. Y me leyeron, hay un documento que hacen y lo leyeron, pero sabe que la mujer, la secretaria del juez, no lo leyó en privado, me lo leyó en el pasillo. Y era en segunda planta, para que lo oyera todo el mundo. Automáticamente, eso es una maldad y es una injusticia. Sí. Que esa mujer va a tener que pagar delante de Dios o ya lo pagó. Porque no se puede hacer injusticia con un hombre de Dios y estar tranquilo. Esas cosas se pagan terriblemente. Pero eso es lo que le digo. En el proceso de la justicia tiene que ser justo todo el mundo. Sí. Y no tener esa maldad en el corazón. Así es. Para causar daño a una persona. Puede que sea un pastor o puede que sea una persona pobre o un rico. Sí. Porque la justicia no anda viendo oposiciones sociales. Así es. Si no, no sería justicia. Por eso me gusta lo que Dios enseña aquí. Sí. Y hacerlo con prontitud para no detener a una persona inocente en la cárcel. Así es. Y en el otorgamiento de derechos reales también puede darse esto. En el área civil que yo le decía, por ejemplo, también puede darse una situación como tal en la que se afectan derechos
económicos, por ejemplo, de alguna persona con algún interés. Sí. Puede darse no solamente en el área penal, en el caso de los procesados que están en la cárcel y que no se les ha dado el trámite de ley correspondiente, la agilidad con el que los trámites pueden darse, deben de darse, provoca lo que se conoce en el ámbito judicial mora, la mora procesal. Esto le puede causar problemas ante Dios a una nación. Sí. Por tanta injusticia. Sí, claro que sí. Porque la injusticia golpea el corazón de Dios. Así es. Afecta. Y enceguece a una nación. Enceguece una nación. Pareciera que solamente los sectores que están involucrados directamente, pero la misma nación genera una confusión. Por ejemplo, en una crisis jurídica, política de una nación, donde hay problemas de violencia social, por ejemplo, como nuestras sociedades, que no son tan diferentes en Centroamérica, con alguna ligera diferencia en algunas sociedades, ¿verdad?, centroamericanas, pero casi el fenómeno es el mismo. Generan un espíritu de confusión la gente. La gente ya por último no hay a quien creer. Los sistemas están creando mecanismos a veces de fuerza, de choque, de presión. Y dicen, no, mire, por ejemplo, vamos a el tema del ejército en la calle, por ejemplo, que es un mecanismo de presión. La sociedad está interesada en que se le resuelva su problema, porque están amenazados, ya no hayan a dónde ir, ya no tienen paz ni a la hora de dormir, ni en el trabajo, ni en el autobús. Es decir, porque se sienten inseguros. Entonces dice, ¿qué hacemos? Entonces, mire, hay que crear este mecanismo. Muchas veces los mecanismos son ciegos también, debido a lo mismo. Cuando hay injusticia, el corazón de Dios está desagradado con una nación. Sí. Y eso trastorna en todas las dimensiones de la vida social de un pueblo, de la nación. ¿Por qué? ¿Por qué trastorna? Bueno, porque cuando Dios está desagradado, afectado. Sí, entonces la nación entra en mayores convulsiones, mayores conflictos, más mortalidad, más crisis económica. Y hay una cosa importante, los recursos y los medios de producción pueden hasta escasearse por el mal pensamiento de quienes tienen el control económico de las naciones. El poder de la nación. Y Dios se desagrada. El desagrado mayor de Dios es que en una nación se afecten a las masas, a los indefensos, a la gente que no tiene quien por ellos. Sí. Entonces, el espíritu de resistencia viene equívocamente. Por ejemplo, cuando hablo de espíritu de resistencia, me refiero al hecho de que lo que se busca es violentamente resolver violencia. Y violencia con violencia no es más violencia. Entonces, las sociedades caen en un error, en una confusión desmedida, de la cual difícilmente una nación puede levantarse, si no es que Dios tenga misericordia de esa nación. Y es ahí el papel de nosotros como pastores, apóstoles, usted mejor lo sabe. Incidir en una nación, por lo que usted me decía, me llama la atención cuando dice la maldad del corazón de esta empleada y del juez que le hizo esa propuesta o que le pidió. Me parece que es bien trágico, bien lamentable, porque la verdad es que ¿cómo puede alguien que trabaje en pro de una nación, pues, dándole vida a una nación? No, yo que he trabajado por el país, he construido en la nación por 38 años de mi vida. O sea, nunca me han visto hacer cosas indecentes o fuera de orden. Pero ¿cómo un juez puede estar tan corroído y ser tan corrupto? Yo lo denuncié a la Corte Suprema de Justicia. El asunto es que a veces la crisis o los cargos con el tráfico de influencia es bien fuerte para cuestiones económicas. Hay muchos funcionarios en las naciones latinoamericanas que como está ahí porque tiene un padrino, visto así. Entonces el padrino a veces le da reglas, cumple con esto y tienes que ser el medio para que yo pueda beneficiarme. Sí. Entonces es una red, es decir, un tráfico de influencia desmedido que lo que hace es dañar a una nación. Pero bien, y como dice la palabra, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Lamentablemente, la gente sin fundamento de Dios, pero la diferencia es la gente con fundamento divino. Y no solo el fundamento, sino la puesta en práctica. Porque una cosa es el que oye las palabras y las hace. Y lo que dice en la parábola de las 10 vírgenes. ¿Verdad? O no, perdón, el de los cimientos. Los cimientos. Sí, una cosa es quien oye las palabras y las hace. Y otro es el que oyendo las palabras no las hace. Porque hay mucha gente, ¿cuánta gente no a través del canal, a través de la radio ha oído el mensaje que usted predica? Que muchos pastores, hombres de Dios en esta nación predican como en todas las naciones. Funcionarios de esta. Aquí toda clase de gente, todo sector Aquí social todo ha el oído. mundo escucha la radio, ve la televisión. Entonces, por falta de información y de conocimiento de la palabra, Honduras no perece, ni El Salvador, ni Costa Rica perece.
¿verdad? Sino por la maldad, porque se oyendo no se pone en práctica lo que es divino, porque se tiene como, no, ese es algo pasajero. Bueno, Sí. es tremendo eso. Sí. Vamos entonces, ya hemos visto los cuatro principios de la justicia. Sí. Entonces, vamos a seguir con el otro punto. Dice, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Y luego dice, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuánto daño hacen los sobornos? Sí, como aquel tipo que entró, salió de la cárcel y era un narco. Y dice, ¿cómo salió? Dice, bueno, yo solo sé que las puertas se me abrieron y yo iba hacia afuera. ¿Cómo el soborno puede afectar, corromper y destruir la vida de una nación? Es bien tremendo porque el soborno no solo corrompe al funcionario. Pareciera, si lo vemos así, de manera simplista, que corrompe al funcionario nomás, al que toma dinero o algo, porque hay que decir algo, el soborno no es una cuestión solamente de dinero. Se canjean privilegios políticos y económicos, Se negocia posiciones, con la vida. se negocian posiciones sociales, posiciones políticas, cargos políticos. Sino lo más trágico de estos es que hay un acondicionamiento viciado de la sociedad a ese estilo de vida. Sí. Todo es a través del tráfico de influencia y a través de la compra de voluntades. La sociedad termina siendo absorbida porque quienes gobiernan o por quienes tienen el control de la cosa pública ejercen ese clima, crean ese ambiente, ese clima en que la gente ya se mueve en esa dirección. Un ejemplo sencillo. Cuando usted llega a un país por tierra y tiene que para salir rápido, que pagarle a alguien para que le haga, no es lo mismo que le agilice los trámites, que es válido, agilizámelos, pero es legal. Ahí está muy bien. El problema es que, por ejemplo, lleva un menor de edad, solo se lleva sin pasaporte y quiere entrar a Honduras, por ejemplo, sin pasaporte. Y sobre todo si no viene con uno de sus padres, por poner un ejemplo. Y lo mete evadiendo, tirándose el río o usando de mañas y comprando, siempre a alguien. Allá está la autoridad y hay que pagarle porque lo tiramos por el río. Se evadió en migración, pero no se evadió allá. Siempre está el policía, pero allá hay que pagarle al policía. Y si es en migración, mira, pasame ahí. El caso del tráfico de mercadería, por ejemplo. Las grandes empresas multinacionales son las que más evaden. En Honduras. Fisco, ¿verdad? Entonces, pero hay que cállese. Sí. No diga nada porque si no peligra su vida, porque también son grupos de poder. Entonces, que pueden nos volvemos hipócritas que colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Póngame la Biblia, qué riqueza la Biblia. Tremendo, sí. Sí, pero qué triste es un sistema viciado. Es tremendo. Donde todo es soborno. Todo, sí, sí. Hay que sobornar a la gente de tránsito, hay que sobornar a todo el mundo. Y justifica las naciones justifican esto, pastor, a propósito con esto, el estado de necesidad, la crisis, el alto costo de la vida y el ingreso que nos da para el mantenimiento de la familia. Entonces, como que la situación, como que son elementos que coadyuvadamente actúan para que la persona en sí justifique su actuación. Y se vuelva una cultura de corrupción. Se vuelve una cultura de corrupción. Ahora, ahí viene el papel nuestro, como hijos de Dios, como pastores, como mentores de la iglesia. No solo ganar almas, sino enseñarles cómo caminar. Porque no es lo mismo traerlos al camino que caminar con ellos, guiándoles en el camino. Y yo creo que esos somos los hombres de Dios en alguna nación, en las naciones de la tierra. Los que guiamos a las naciones. Y por gracias a la iglesia, todavía el Señor dándole tiempo a las naciones que se arrepientan. Pero es una tragedia tener al juez y al oficial que imparte justicia que se le puede comprar. Yo recuerdo que en la guerra de El Salvador y Honduras, que fue el 69, sí. muy triste, muy lamentable porque hemos sido dos pueblos muy hermanos. Pero un
un salvadoreño que habían tomado en la justicia. Salió libre muy rápidamente. Entonces le preguntaron, ¿pero cómo hizo para zafarse usted del país? Bueno, dijo, en Honduras, dijo, se compran las autoridades como se compran naranjas en el mercado. Me dijo a mí una persona que había cometido delitos, y usted no tiene temor de la justicia hondureña. Me dice, si en Honduras la cosa es un chiste. ¿Y por qué es un chiste? No, me dice, a mí me han agarrado y yo le pago a un juez y salgo. Entonces, tenemos una terrible injusticia. Y estamos hablando que no podemos poner en la misma cesta a todos. Porque hay hombres buenos, hombres íntegros, hombres temerosos de Dios. Pero sí hay mucha maldad. Pastor, yo quiero aprovechar de decir que entre más se da el conocimiento de Dios al hombre y llega a los diferentes sectores sin temores, como Pablo, la enseñanza que recibimos en el retiro, el capítulo 13 de los Hechos. De los Hechos. Cuando el procónsul Sergio Pablo le llevó el mensaje, Pablo, es interesante, entre más se da a conocer a las altas esferas del Estado o estructura social, en términos generales, tenemos la esperanza de minimizar estos fenómenos sociales que estamos viviendo a causa de la maldad de los hombres. Yo creo que este es el tiempo de que sin temores le prediquemos al diputado, al alcalde, al juez, al ministro, cualquiera que sea la cartera de Estado en que esté, al mismo mandatario de la nación, y hacerle llamado para que se arrepienta, para que reconozca, porque si no vemos ejemplos en la Biblia, el caso de Nínive, cuando Jonás, ¿verdad? Se arrepintió la nación, porque el mismo gobernante, el mismo rey, ¿verdad? Tomó decisiones de humillarse y convoca a la nación, y la nación se arrepiente, y por eso Nínive se arrepiente cuando Jonás llevaba la idea de que con el mensaje, no, si estos quizás están condenados, pero todavía hay tiempo de arrepentimiento y de salvación para los hombres en cualquier sector. Y para tener una balanza. Exacto. Pero que esa balanza no se incline cuando hay billete de por medio. Así es. Que esa balanza no se incline cuando hay un soborno, sino que se mantenga equilibrada. Pero tiene que ver el corazón, la integridad y la pureza de un juez y de alguien que imparte justicia. Porque Dios le agrada, Dios ama la justicia en una nación. La palabra que llega a tiempo, que viene desde el cielo, está aquí. Este ha sido su programa, Consulta Pastoral, con el apóstol Misael Argeñal.